quiero contar que educar es algo que va más allá del simple contenido. Educar es aquella forma en la que nosotros podemos impartir desde el saber, desde el intelecto y también desde nuestro estilo de vida algo a alguien. Entonces nosotros vamos a empezar a educar a esos niños desde el modelo que nosotros estamos aprendiendo hoy, pero también desde los conocimientos que hoy vamos a adquirir, unos conocimientos llenos de muchas herramientas para usted. Bueno, ya por ahí veo a Lady, bienvenida Lady, vamos a empezar entonces este tiempo y bueno, cuéntanos de ti, te presentas y ya damos paso a la presentación. Bueno, muchas gracias, Dani. Qué pena con ustedes. No estoy en mi casa, el baño estaba ocupado. Ustedes saben que los nervios atacan, tocaba entrar al baño antes de empezar. Pero bueno, muchas gracias. Quisiera saber si me escuchan bien porque cambié los audífonos y quiero saber si me escuchan bien, por favor. ¿Quién me cuenta? Sí, se escucha muy bien. Ah, bueno, gracias, Pastora Liliana. Bueno, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Lady Medina, como Dani les estaba contando, soy licenciada en comunicación de profesión y pues trabajo como pastora del Centro Cristiano Box Day y me encargo de varias cositas, pero entre ellas, una de las más especiales, diría yo también, puedo coordinar el ministerio infantil de nuestra iglesia, así que esto es un gran privilegio. Bueno, les estamos hablando o queremos empezar a hablarles de un tema muy importante también, como todos los temas que nosotros hemos estado viendo durante este seminario, y vamos a hablar a partir de este momento acerca de la prevención. La prevención es un tema completamente importante. ¿Por qué? Quiero que miremos en este momento que para dar los primeros pasos en la sanidad del abuso se requiere alrededor de un año, ¿cierto? Pero debemos tener en cuenta que la sanidad o este, digamos, proceso no es un proceso estático, o sea, no se puede estancar, o la sanidad más bien no es estática, sino que justamente es eso, es un proceso y es un proceso que desde la psicología se nos dice que dura toda la vida. Obviamente nosotros sabemos que en Dios las cosas pueden llegar a ser diferentes, porque las cosas que Dios hace siempre son bien hechas, ¿cierto? Dios no comienza algo, aunque también la Biblia dice que Él va perfeccionando en nosotros la buena obra, la obra que Él comenzó, pero nosotros sabemos que Dios puede hacer cosas increíbles en el corazón de aquellas personas que han sido abusadas también. Y aquí quiero que entendamos que nosotros como adultos tenemos una gran responsabilidad, porque para nosotros poder prevenir heridas, ¿cierto? Y consecuencias que se generan desde el abuso, necesitamos unas cosas que son muy importantes. Necesitamos en primer lugar estar dispuestos. ¿Dispuestos a qué? Dispuestos a comunicar, dispuestos a enseñar y dispuestos a escuchar. Pero no podemos hacerlo de cualquier forma. Todo esto se debe hacer desde la empatía y el afecto. Cuando nosotros no tenemos empatía por las cosas que están viviendo nuestros niños, cuando no tenemos empatía por sus sentimientos, por sus emociones, y cuando no tenemos el afecto que necesitamos para comenzar estos procesos, pues obviamente no vamos a poder llegar a feliz término desde todo lo que nosotros queremos cuando estamos hablando también de prevención, y ahorita vamos a hablar de otros aspectos que son muy importantes en todo este proceso. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, como les decía, y sí quiero hacer énfasis en esto, porque para prevenir esas heridas y consecuencias que se generan por el abuso, entonces debemos definitivamente tener estas características que son sumamente importantes. Tener la intención de comunicar, de enseñar y de escuchar desde estos dos aspectos que son la empatía y el afecto. Y yo quisiera en este momento pues hacerles una pregunta, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que es más complejo? ¿Reparar o prevenir el abuso? Y yo quiero que me escriban ahí, por favor, en el chat. ¿Qué creen que es más complejo? ¿Reparar o prevenir el abuso? Escríbanme ahí rapidito. Por ahí una pone reparar, otro dice prevenir, reparar.
Reparar, dice Diego. ¿Quién da más? Reparar. Están diciendo, por aquí dice Beatriz, prevenir. Reparar, dice Miriam. Me gusta, me gusta. Prevenir, dice Marta Inés. Prevenir también, dicen por ahí. Bueno, esta pregunta es muy importante porque la respuesta a esta pregunta es que definitivamente es más complejo reparar. Reparar. ¿Por qué? Por todas las implicaciones que tiene el abuso. Cuando una persona ha sido abusada, un niño, una niña, un adolescente ha sido abusado, todo lo que esto genera, igual más adelante ustedes lo van a poder ver cuáles son las consecuencias, y de hecho hemos ya visto algunas, ¿cierto?, que tiene el abuso cuando una persona ha sido herida, cuando ha sido herida en su autoestima, ha sido herida en la forma en la que ella se ve a sí misma, ese niño, cómo se ve a sí mismo, es mucho más difícil reparar, porque queda un corazón herido, queda un corazón amargado, queda un corazón lleno de temores, lleno de inseguridades. Incluso es tan difícil reparar que si la persona no se somete a un proceso, y podemos pensar en un proceso también, hablándolo desde lo espiritual, si la persona no se somete a un proceso, estas secuelas van a acompañar a este niño, niña o adolescente durante toda su vida. Por eso es que reparar es más complejo. Pero entonces, ¿cuál es el compromiso que nosotros debemos asumir si queremos ser guardianes de los niños, niñas y adolescentes? Que yo creo que esa es la labor a la que todos debemos comprometernos. Entonces, ¿a qué nos vamos a comprometer? A prevenir, prevenir. Entonces, quédense con esta palabra. Por eso, en esta charla estamos hablando justamente de prevención. Quedémonos con esta palabra en nuestra mente. Vamos a hablar ahora de unas estadísticas. Quiero que Emanuel, que es el que nos está ayudando con las diapositivas, vaya por favor a la diapositiva número 3, ¿cierto? Y aquí vamos a mirar unas estadísticas. Bueno, voy a leerles, ¿cierto? Estas estadísticas. Dice, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones han declarado haber sufrido abusos sexuales durante su infancia. Ojo, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones. Pero también hay otra estadística, según el Ministerio Placeres Perfectos, donde dice que 3 de cada 9 niños han sido abusados sexualmente antes de llegar a la pubertad. Al ver nosotros estas cifras o al leer estas cifras, ¿cierto? Podemos corroborar que el abuso sexual infantil definitivamente es una realidad, y es una realidad que ocurre a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado casos de niños que han sido abusados, casos quizás cercanos, o tal vez lo hemos visto frecuentemente, lo vemos frecuentemente en la televisión, en las redes, escuchamos, leemos historias, y esto nos dice que definitivamente el abuso sexual infantil es una realidad. Y también aquí es posible, y lo tenemos que decir, ¿cierto?, que alguno de nosotros haya sufrido, ¿cierto?, algún tipo de abuso durante nuestra infancia o durante nuestra adolescencia, y estas experiencias deben convertirse para nosotros en una motivación para que nosotros podamos ser guardianes de los que no tienen voz, para que podamos ser guardianes de nuestros niños. Yo creo que respecto a cualquier situación difícil que nosotros hayamos vivido en nuestra vida, vamos a tener siempre dos opciones. Una es echarnos a la pena por la situación que vivimos, ¿cierto? Dejar que nuestro corazón se llene de amargura, de resentimiento, o ese sentimiento de ¿por qué a mí?, ¿cierto? Que muchas veces quizá frente a algunas situaciones nosotros podemos llegar a tener, ¿por qué me ocurrió esto a mí? Y simplemente quedarnos ahí en la victimización, o decir, bueno, viví esta situación en la vida, ¿cierto? Tuve que enfrentarme de pronto a una situación de abuso que nadie quiere vivir, nadie quiere experimentar, pero ¿qué podemos sacar de allí? ¿Qué podemos rescatar de esta situación que nosotros vivimos? Y creo que esas experiencias entonces nos ayudan a nosotros también en algún momento a decir, definitivamente no quisiera que otro niño
pase por esta situación, que otra niña o que otra adolescente pase por esto, y entonces allí levantarnos y decir, vamos a ser guardianes de los que no tienen voz. Entonces, queridos amigos, compañeros, nosotros definitivamente podemos ser usados por Dios para que por lo menos un niño, niña o adolescente no sea víctima del abuso sexual. Y para que sigamos con la interacción, yo quisiera que ustedes ahí mismo en el chat me escriban si se comprometen a ser guardianes de los niños, niñas y adolescentes. Escríbanme ahí, yo me comprometo a ser un guardián de los que no tienen voz. Así rapidito y lo hacemos para que nosotros vamos o podamos interiorizar todos estos conceptos y también asumir estos compromisos que tenemos tan importantes, que no son compromisos con nueva generación, que no son compromisos con el pastor, que no son compromisos, un compromiso primero con Dios, porque hemos sido llamados por Dios para ser guardián de los niños. Qué lindo, y ahí todos estamos escribiendo, yo me comprometo a ser un guardián de los que no tienen voz, yo me comprometo a ser guardián de los niños, niñas, y me encanta eso, yo me comprometo a ser un guardián. Hermoso. Gracias, gracias porque cada día más y más nos sumamos a esta causa. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, que es la diapositiva número 4. Y allí vamos a mirar también unas estadísticas, ¿cierto? Las estadísticas, ahí las estamos viendo ya. Estas estadísticas, yo quiero que las miremos y que las recordemos, ¿cierto? Según estas estadísticas, nosotros podemos ver que los niños mayores de 12 años, los niños que sufren el abuso, que son mayores de 12 años, tenemos allí un 23%, ¿cierto? Y los niños que han sufrido abuso menores de 12 años, tenemos allí un 77%. Y quiero que recordemos entonces que el abuso sexual infantil se da mayormente antes de los 12 años de edad. Y como sabemos y lo hemos venido viendo durante este seminario, esto genera pues demasiadas consecuencias. Pero aquí entonces podemos hacernos una pregunta. ¿Cuál será la edad en la que nosotros debemos comenzar a prevenir el abuso? Y quiero que vuelvan a escribir allí en el chat, ¿cuál creen ustedes que es la edad en la que nosotros debemos prevenir el abuso? ¿Cuál sería como la edad inicial para comenzar a hablarles a nuestros niños de estos temas y de esta forma poder prevenir el abuso? Cuéntenme qué creen ustedes, por favor. Lo más pronto posible, dice Diego Hincapié. ¿Quién me dice otra edad? Que sea, digamos, una edad ideal para comenzar a prevenir el abuso de los niños, niñas. Menores de 2 años, 5 años, dicen ahorita. Ok, 6 años, dice Mayra Castro. Desde que nacen, Dora Hernández. Bien, gracias a todos por sus respuestas. Pero antes de darles respuesta a esta pregunta que les hice, vamos a ver unas definiciones importantes de prevención. Hay una definición, por ejemplo, según la ONU, que es la Organización Mundial de la Salud, la ONU, dice que es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales, ¿cierto? Aquí estaríamos hablando entonces de una prevención primaria, o a impedir las deficiencias cuando se han producido o tengan, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas. Pongamos ejemplos prácticos, ¿cierto? ¿Cómo nosotros prevenimos la caries? ¿Cómo prevenimos la caries? La respuesta es muy sencilla, ¿cierto? Cuando nos cepillamos los dientes. ¿Cómo prevenimos, por ejemplo, la depresión? ¿Sí? Hablando de nuestras emociones y de cómo nos sentimos. Cuando expresamos nuestras emociones, cuando expresamos nuestros sentimientos, entonces allí comenzamos a prevenir la depresión.
¿sí? Hay otra, bueno, aquí tengo que decir también algo muy importante y es que la prevención siempre requiere una acción. Si nosotros miramos la definición que les acabo de leer, podemos notar que la prevención siempre requiere una acción. Yo no puedo prevenir algo si me quedo quieta. Yo no puedo prevenir algo si estoy estática. Siempre voy a requerir una acción para poder prevenir. La siguiente diapositiva nos habla de otra definición acerca de la prevención y esta nos dice que la prevención viene del latín praeventio. Entonces dice, prevención es la acción y efecto de prevenir, es decir, preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo. Esto es prevención. Y les voy a poner un ejemplo también aquí práctico para que entendamos esta definición. Cuando nosotros vamos por la calle, ¿cierto? Y vemos una señal de pare, ¿qué hacemos? Evidentemente, pues lo que deberíamos hacer es parar, ¿cierto? Paramos, miramos a ambos lados antes de seguir o antes de que nos digan que podemos seguir. Porque, por ejemplo, si vamos y nos encontramos un guarda de tránsito y él nos hace la señal de pare, pues nosotros paramos, ¿cierto? Pero esa persona puede darnos la orden también de seguir y es ahí donde nosotros podemos avanzar. Esto quiere decir que la acción de prevenir puede ser iniciada por mí mismo o por otra persona. Yo veo la señal de pare, paro, ¿cierto? Miro cuando ya puedo avanzar porque no hay, digamos, peligro, comienzo mi camino. O en el caso que les puse del guarda de tránsito, es él quien me dice cuándo parar y cuándo seguir. Entonces, por eso, la acción de prevenir puede ser iniciada por mí mismo o por otra persona de acuerdo a estos dos ejemplos que les mencioné. En el caso del abuso sexual infantil, esta prevención es iniciada por un adulto ¿qué pasa con este adulto? Pues tiene la firme intención de proteger a un niño, niña o adolescente. Cuando yo he tomado la decisión de proteger a los niños, entonces tengo esta, digamos, firme intención, ¿cierto? Tengo la intención y lo hago. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar ahora de unos niveles de prevención para que podamos entender que la prevención definitivamente tiene unos niveles y se los voy a hablar de manera, digamos, muy general. Y es indispensable pues aprender que la prevención tiene estos tres niveles que son muy importantes. El primer nivel es la prevención primaria. La prevención primaria es la prevención que se aplica antes del abuso, ¿cierto? Y hay aquí tres estrategias que se aplican también en este nivel, que es la estrategia de promoción, educación y protección. Entonces, recordemos esto que es muy importante porque como justo acá estamos hablando de prevención, entonces la prevención primaria es la que se da antes del abuso, ¿cierto? Y dentro de este nivel de prevención encontramos tres estrategias que se aplican perfectamente, que son la promoción, la educación y la protección. Pero tenemos también la prevención secundaria. Esta prevención se aplica durante el tiempo del abuso, ¿sí? El principal, digamos, propósito en esta escala es detener el abuso y dependiendo del caso, intervenir las secuelas que se están generando en el momento. La tercera es la prevención terciaria, ¿cierto? Y es la que se aplica después del abuso, es decir, días, meses o incluso años después. Y esta consiste en tratar de rehabilitar y prevenir o sanar las secuelas. ¿Bien? Siguiente diapositiva. Vamos a enfocarnos aquí, pues porque justamente estamos hablando de prevención, entonces en la prevención primaria, es decir, todo lo que sucede o lo que podemos prever antes de que el abuso suceda. Es muy importante decir que aunque nosotros enseñemos sobre prevención primaria, ¿cierto? Esto no nos va a garantizar que el abuso no llegue a suceder. El abuso puede suceder aunque le hayamos enseñado a los niños, niñas y adolescentes de que el abuso es real y cómo prevenirlo. Pero no por eso nosotros vamos a dejar de hacer nuestra labor. No por eso nosotros vamos a dejar
de enseñar sobre el abuso, que el abuso es real, que existe, ¿cierto? Porque definitivamente esto le da al niño, niña o adolescente, ¿cierto? Estrategias para identificar si está siendo víctima de abuso, y entonces eso le va a permitir hablar con alguien que le genere confianza, y esto le va a ayudar a detener el abuso. Entonces, no quiere decir que hablar de prevención va a hacer que el abuso nunca suceda, puede suceder, pero al haberle dado ya al niño, niña o adolescente herramientas, esto le va a permitir entonces que cuando él sienta que está siendo víctima de abuso, entonces va a poder frenar y parar, a poder hablar con alguien de cómo se siente, de qué es lo que le está incomodando o qué es lo que está pasando. Entonces, y esto definitivamente pues le va a ayudar a detener el abuso. Siguiente diapositiva. Aquí quiero que aprendamos más, ¿cierto? En qué consiste pues este tipo de prevención, que es la prevención primaria de la que les estoy hablando. Entonces, la prevención primaria tiene que ver con educación, ¿sí? Educar a los niños en cuanto a la sexualidad, normas de interacción entre personas, definir espacios y personas seguras, aprender a expresarse en cuanto a lo vivido y sus emociones, secretos malos y secretos buenos. Esto lo dice Claudia Kristen. Más adelante mi compañera Joana les va a hablar un poquito más de esto, que es un tema súper interesante. Pero después de leerles digamos, este concepto de Claudia Kristen, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Quiénes de ustedes recuerdan que les hayan enseñado antes de los 12 años sobre sexualidad? Y sigamos interactuando un poquito ahí en el chat. ¿Quiénes de ustedes se recuerdan que les hayan enseñado antes de los 12 años sobre sexualidad? Escríbanme por ahí, a mí o a mí no, para saber. No me enseñaron nada, nada, dice Carla. No, tremendo, ¿no? A mí sí, dice Mayra Castro, súper. A mí no, Daisy Espinosa. Bien. Bueno, a la gran mayoría no nos enseñaron, ¿cierto? Sobre sexualidad antes de los 12 años. Sobre relacionarnos con otros. ¿Será que nos enseñaron esto? De pronto sí. O normas de cuidado personal. De pronto sí también, por ahí me siguen respondiendo. Cosas básicas de cuidado. Cosas básicas, ¿cierto? Como que, bueno, es importante asearnos, como que es importante lavarnos bien los dientes. Yo creo que ese tipo de cosas básicas sí nos las enseñaron. Bueno, identificar las emociones y el manejo de ellas. Ahorita la pastora Nancy y Daniela nos hablaban un poquito de eso, ¿cierto? Y a veces no nos enseñaron a cómo identificar nuestras emociones, ¿sí? Simplemente, bueno, sí, estamos enojados y eso es, digamos, evidente muchas veces, pero no tienes por qué enojarte por eso no es importante o eso no es motivo para que te enojes, ¿sí? Entonces, digamos que no nos enseñaron mucho más allá de eso, que a veces invalidaba también nuestras emociones, ¿sí? Por ejemplo, las partes privadas del cuerpo con el nombre técnico. ¿A cuántos nos enseñaron de eso? Las partes privadas del cuerpo con el nombre que es, ¿sí? Y resulta que muchas veces los papás, ¿cierto? Nuestros papás cayeron en esto de decirle, por ejemplo, a las partes del cuerpo con nombres que no son. Por ejemplo, el pajarito, ¿cierto? O la mariposita, ¿sí? Incluso eso se ve todavía hoy en día, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron las partes del cuerpo con su nombre, ¿sí? Y de acuerdo a las respuestas que estuve mirando ahí, pues son pocos, ¿cierto? Los que de pronto tuvieron el privilegio de que sus papás les enseñaran todo lo que tenían que hacer o saber para de alguna manera poder prevenir el abuso. Pero si no es nuestro caso, pues esto no quiere decir que ahora no podamos aprenderlo y enseñarlo también a nuestros niños, y creo que esa es una muy buena noticia, que nos estemos preparando para enseñarle a los niños las cosas
¿sí? ¿Cómo deben ser? Es muy importante. Aquí también, en la siguiente diapositiva, tengo que decir algo, y es importante, que la educación sexual, ¿cierto? Y obviamente la prevención del abuso sexual. Miremos allí la diapositiva porque lo vamos a mencionar. No es responsabilidad. ¿Responsabilidad de quién? De las instituciones educativas o sociales, como la vemos ahí, lo vemos ahí. No es responsabilidad de los compañeros, ¿cierto? O de los amigos o de los compañeros, muchísimo menos es responsabilidad de los medios de comunicación. No es responsabilidad de estas, digamos, instituciones que les acabo de mencionar, pero aún así nosotros podemos ver que ellos lo enseñan. Lo enseñan. Y la pregunta de reflexión en este momento es, ¿qué es lo que nos están enseñando? ¿Qué es lo que les están enseñando a los niños, niñas y adolescentes? Las instituciones educativas o sociales. ¿Qué les están enseñando a nuestros niños? ¿Qué les están enseñando sus amigos y sus compañeros? ¿Qué les están enseñando los medios de comunicación? Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que lo que están enseñando es una vida sexual activa, pero segura, ¿cierto? El uso de preservativos es muy importante. Tú puedes tener tu vida sexual activa, pero eso sí, debes cuidarte. Debes cuidarte para que no haya un embarazo, debes cuidarte para que no existan enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué nos están enseñando? La libertad de género. Esto es lo que nos están enseñando. Ahora, ¿qué pasa con nosotros como iglesia? ¿Qué pasa con nosotros como guardianes de los niños, de las niñas y de los adolescentes? ¿Cierto? Es que nosotros debemos entonces también asumir la responsabilidad. ¿Por qué debemos asumir la responsabilidad? Porque nosotros tenemos la respuesta correcta. Como hijos de Dios, nosotros tenemos la respuesta correcta a las preguntas que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes sobre la sexualidad. El mundo tiene la respuesta equivocada. El mundo está dando las pautas equivocadas sobre la sexualidad de nuestros niños. El mundo está dando respuestas equivocadas, pero no podemos olvidar que la respuesta correcta la tenemos nosotros como hijos de Dios. Y es muy importante que nosotros podamos tenerlo presente y que lo podamos tener muy bien guardado en nuestro corazón, ¿sí? Ahora vamos, digamos, a responder también, ¿cierto? Esta pregunta que hicimos de cuál es la edad apropiada para que comencemos a hablar acerca de la sexualidad, ¿sí? Si nosotros esperamos a enseñar sobre sexualidad después de los 12 años, es posible, ¿cierto?, que este niño, niña o adolescente, pues ya tenga conocimiento y experiencias sexuales negativas. Y aquí, si me permiten, quiero contarles algo que nos sucedió a nosotros, digamos aquí, en un caso muy cercano, y es que una mamá se sentó con su niño, ya tenía más o menos unos 11 años, y le dijo, hijo, mira, yo quiero hablar contigo de este tema que es muy importante, y es que si en algún momento una persona te toca, una persona hace algo con lo que tú te sientes incómodo, que tú sientes que no está bien, que está tocando tus partes íntimas, tú puedes hablar conmigo con toda confianza, puedes hacerlo con toda confianza, yo voy a estar para escucharte, yo voy a estar aquí. Y resulta que, oh sorpresa, la respuesta del niño a su mamá fue, mamá, a mí ya me pasó. Este niño, recordemos que tenía más o menos unos 11 años. Entonces, ¿qué pasa? La mamá empezó a hablarle de este tema tarde. Alguien dice por ahí, más vale tarde que nunca. Es verdad. Pero qué bueno que nosotros podamos prevenir el abuso. Si bien la mamá pudo escuchar al niño y darle algunas respuestas y activar pues los protocolos que se requieren en estos casos, pues ya había sucedido el abuso. Tal vez si mamá hubiese hablado antes con este niño, ¿cierto? De cuáles eran sus partes privadas, de en qué tipo de situaciones, digamos, como lo decía ahora la pastora Nancy, se pueden tocar en presencia de su papá o su mamá, que es cuando un médico necesita revisarlo, etcétera. Si este niño hubiese tenido este conocimiento, pues tal vez no se hubiese llegado hasta donde se llegó. Por eso es muy importante que nosotros
entendamos cuál es la edad ideal. Y se sugiere que la edad ideal para enseñar sobre sexualidad es a partir del momento en que los niños ya pueden mencionar o identificar las partes de su cuerpo, que suele ser alrededor de los 18 meses de edad, ¿sí? Entonces, a partir de los 18 meses, más o menos, ya el niño puede identificar, ¿sí?, cuáles son las partes privadas de su cuerpo o las partes de su cuerpo. Su cabeza, sus hombros, sus ojos, su vagina, su pene, ya los pueden comenzar a identificar. Entonces, para cerrar mi parte y darle paso a mi compañera Joana, la única manera de prevenir el abuso sexual desde la primera infancia es educar. Esta es la palabra clave. Si me ayudas ahí, Emanuel, con la siguiente diapositiva, que allí se nos habla acerca de la educación. Después de esta bueno, es la diapositiva número 2, exactamente. La única manera de prevenir el abuso sexual desde la primera infancia es educando. ¿Y qué implica educar? Definitivamente, mis queridos, si queremos educar a nuestros niños, niñas y adolescentes, tenemos que invertir esfuerzo, tenemos que dedicarnos, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos y, por supuesto, brindarles a ellos todo nuestro afecto. También para educar es muy importante que podamos identificar nuestras propias heridas e ir en un proceso de sanidad para no enseñar desde el temor propio. Porque, como yo les decía ahorita, si hacemos una encuesta, aunque esto es muy privado y personal, pero en un caso hipotético de que hiciéramos una encuesta de quiénes de nosotros han llegado o sufrieron cierto abuso en su infancia, ¿sí?, o en su adolescencia, pues tal vez el 70% o más de nosotros podríamos decir, lo viví, lo experimenté. Y quizá esas heridas aún están allí y necesitan ser sanadas. ¿Sanadas para qué? Para que podamos enseñar desde la convicción de que sí es posible ser sanos de todas las heridas y las consecuencias que nos deja el abuso. Para que no enseñemos entonces desde el temor propio. Vamos a ver un video y con esto concluyo mi parte y ya mi compañera Joana retoma. No sé si esté listo el video. Bien. El libro de Tere. Soy Tere y mi mamá me dio varios consejos para cuidarme y para buscar ayuda si lo necesito. Mi cuerpo. Este es mi cuerpo y mi mamá dice que debo cuidarlo. Mi cuerpo tiene partes que los demás pueden ver, como mis manos, codos, brazos, pies, rodillas y cabeza. Pero mi cuerpo tiene partes privadas que a nadie debo mostrar, como mi vulva, mis nalgas y mi pecho. Mis partes privadas las cubro con ropa interior y solo yo las puedo tocar, y quienes me ayudan con mi higiene. El saludo. Mamá dice que si un familiar, amigo o desconocido no me gusta o me da miedo, nadie debe obligarme a hablar con él. Tampoco deben obligarme a saludarlo con un beso o abrazo. Para saludarlo yo puedo darle la mano. Las caricias. Mamá dice que hay caricias buenas y malas. Las caricias son buenas y me gustan, como cuando un familiar o amigo toca mi cabeza o me da un abrazo. Las caricias son malas y no me gustan o me dan miedo, como cuando un familiar, amigo o desconocido quiere tocar mis partes privadas. Las caricias malas me harán mucho daño. Por eso, si alguien quiere tocar mis partes privadas, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Decir no, huir y pedir ayuda. Mamá dice que debo alejarme rápido de cualquier conocido o desconocido que me haga sentir mal, no me guste o me dé miedo.
No importa si es mi papá, hermano, tío, primo, abuelo, novio de mi hermana, papá de mi mejor amiga, vecino, amigo, maestro, pastor, sacerdote o entrenador. Ninguno puede abrazarme o hacerme cosquillas si yo no quiero. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede tocar mis nalguitas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede pedirme que toque sus partes privadas o el resto de su cuerpo. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede ofrecerme regalos a cambio de caricias malas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede invitarme a un lugar apartado, diciéndome que alguien de mi familia me espera. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede entrar a mi cuarto a escondidas. Si lo hace, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Mamá dice que si algo así me pasa, no es mi culpa y debo contárselo a ella o a una persona de mi confianza para que puedan protegerme. Los secretos. Mamá dice que hay secretos bonitos y feos. Los secretos bonitos son los que me hacen feliz, como cuando voy a dar una sorpresa. Los secretos feos son los que me hacen daño, como cuando alguien quiere tocarme y me pide no decirlo. Esos secretos feos yo los debo contar para que mi mamá o una persona de mi confianza pueda protegerme. Las amenazas. Mamá dice que nunca haga caso a las amenazas de un familiar, amigo o desconocido. No importa si dicen que dañarán a mi familia o a mí. Yo debo contarlo a mi mamá o a una persona de mi confianza para que puedan protegerme. Las personas de confianza. Mamá dice que la persona de confianza es la que me hace sentir bien. No me da miedo, no me daña, me escucha, me ayuda y me orienta con cariño. La persona de confianza no siempre son mamá y papá. Puede ser otra persona que está alerta a lo que me pasa, cree en mí y me defiende de cualquier peligro. Mi protección. Mamá dice que yo debo contar cualquier cosa que me pase en la casa, la escuela, la cancha, la iglesia, el parque u otro lugar. Cosas que me hagan sentir mal, no me gusten o me den miedo. Porque cualquier familiar, amigo o desconocido que quiera tocar mis partes privadas, hacerme caricias malas, me pida guardar secretos feos o me amenace, es malo y debe estar en la cárcel. Por eso yo no debo tener vergüenza y contarlo rápido para que nadie me haga daño. Pues mi directora y mis maestros, el personal de salud, las autoridades indígenas, la policía, el fiscal y el juez deben actuar rápido si saben o sospechan que alguien quiere hacerme daño o me lo ha hecho. Mamá dice que yo soy su tesoro y por eso ella y mi papá me protegen contra todo. Fin. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal les pareció el videíto? ¿Cómo les parece tan sabia Tere? Es una niña que nos da un testimonio clarísimo de lo que hemos estado hablando. Mi nombre es Joana Zuluaga y yo también decidí asumir el reto de ser una vigía, cuidadora y guardiana de los derechos de los niños. Como hemos venido hablando en toda la mañana, como nos ha hablado Danielita, la pastora Nancy, Ley, la importancia de poder establecer un lazo claro y preciso con los niños. Como acabamos de ver en un videito que parece tan simple, pero que termina enseñándonos tanto a los adultos, Tere decía 3 palabras claras: gritar, decir no y pedir ayuda.
¿Ustedes cuándo creen que un niño está dispuesto a gritar? Cuando a ese niño se le ha dado voz, cuando a ese niño se le ha dado el poder de poderse expresar. ¿Cuándo va a aprender a decir no? Cuando ese niño ha conocido sus derechos, cuando ese niño sabe que tiene deberes y derechos, cuando papá le ha creado una autoestima. ¿Y cuándo ese niño va a poder pedir ayuda? Cuando entiende que su entorno es seguro, cuando entiende que puede expresar lo que siente, cuando ese niño tiene la seguridad de que si me va a hablar, yo voy a buscar la forma de ayudarle. Entonces ese libro de Tere, aunque es un videito tan corto y simple, nos está dando 3 herramientas básicas. 1, que debemos enseñarle a los niños, pero 2, que debemos cuestionarnos como cuidadores si nosotros hemos hecho ese camino y ese proceso para que esa niña como Tere pueda hablar, pueda decir no, pueda elevar su voz, pueda contarme lo que sucede. Vamos a ver la siguiente diapositiva, Emanuel, por favor, y vamos a empezar a hablar de qué incluye la educación sexual, cuáles son esas herramientas para detectar el abuso sexual infantil. Ya en la mañana hemos visto un panorama clarísimo. Vimos disciplina positiva, que no es solo hablarle bonito al niño, no es hacerlo sentir, ay, mi amor, con frases que quizás no trascienden. No, es enseñarle al niño que él tiene derecho, pero tiene deberes. Hemos visto con ley la prevención. Cuando a un niño le enseñamos que hay alertas, que hay alarmas, ese niño va a tener la capacidad de gritar y decir no. Y ahora yo les voy a mostrar cuál es la educación pertinente. ¿Cómo vamos a hacer para enseñarle a ese niño educación sexual? Cuando ahora nos preguntaban en el chat, ¿a cuánto nos han hablado de educación sexual? ¿A cuánto nos hablaron antes de los 12 años de educación sexual? Nunca, era un tema tabú. Eso era innombrable. Pero increíblemente nos mandan a la escuela desde los 5 años a aprender otros temas. ¿No sería importante que saliéramos desde... Oh, mi cuidador me lo enseñó? Entonces, vamos a ver qué incluye la educación sexual. Hay cosas que nos parecen tenaces hablar, tocar y decir. Pero la educación sexual parte de un tema tan sencillo como enseñarle al niño a que hay hombres y que hay mujeres, a que somos diferentes, a que el Señor en su inmensa misericordia nos equipó a cada uno con un cuerpo diferente, para un propósito diferente. Entonces, el niño debe entender que hay hombres y que hay mujeres, y que ahí hay una diferencia clara, tanto física como emocionalmente. Vemos el mundo de otra manera. Ninguno es más que el otro, pero el Señor nos creó diferente. Entonces, aunque parece tan obvio, una simple clase podemos explicarle al niño el primer tomo de educación sexual. Somos diferentes, hay hombres y hay mujeres. Y ahí van a empezar a surgir un montón de preguntas, porque los niños, ¿cómo así? Somos diferentes, empiezan a darse cuenta que él y ella tenemos virtudes, corporalidades diferentes, pero a veces nos limitamos en enseñarle al niño brazo, cabeza, pierna, pero jamás nombramos a las cosas por su nombre. Si yo le estoy explicando al niño que hay un hombre y hay una mujer, ¿cómo voy a marcar la diferencia? Explicándole desde, los niños tienen un pene, las niñas tienen una vulva. Los niños orinan de pie, las niñas orinan sentadas. Y son preguntas que quizás muchas veces los que son docentes han tenido que responder, o los que somos padres. Mi hijo se acerca, mamá, ¿por qué las niñas orinan sentadas? ¿Por qué? Pues desde ahí parte la diferencia. Yo tengo que explicarle que ella no es igual a él. Son diferentes. Y ahí tenemos la primera clase de sexualidad, nombrándole por nombre claro lo que el niño tiene y lo que la niña tiene. Entonces, yo a la cabeza la llamo cabeza, al brazo, brazo, a la pierna, pierna, al pene, pene, no es pajarito, no es tu cosita. A la niña no le digo, es tu florecita, es tu galleta. ¿Por qué es tan claro tener las cosas nombradas por el nombre,
por la función que cumple. Yo les voy a contar un caso que en uno de los talleres de abuso sexual nos contaron de una niña a la que le habían enseñado que su parte íntima era la galleta. Y la niña llegaba al colegio y le decía, profe, mi tío me muerde la galleta. Profe, mi tío me lame la galleta. Esa era la primera alarma que la profesora hubiera podido entender si la niña tuviera claro cómo se llamaba su parte íntima. Y es ahí donde la responsabilidad del cuidador, del docente, pero de los papás o de quien educa al niño, tiene que ser clara. Después se destapó un caso de abuso grandísimo, donde efectivamente el tío abusaba de la niña, quien era quien la cuidaba en las tardes. Pero a lo que vamos es, se hubiera podido, quizás en la primera instancia, tomar cartas en el asunto, si a las cosas las llamáramos por su nombre. Entonces, una de las partes de la educación sexual es llamar a las cosas por su nombre. ¿Sí? Vamos a tener eso claro. Hay otra parte importantísima, las emociones. Díganme cuántos sentido que les han sido desvalidadas sus emociones. Cuando éramos niños, ¿a cuántos les dijeron la frase, no lloren? Ya se va a poner sensible por eso. Ay, tan bobo. Díganme, ¿les pasó o no les pasó? A mí me pasó. Entonces, si yo me quejaba, o si yo hacía pataleta, o si yo expresaba, mis papás decían, ya se va a quejar. Yo quiero que ustedes me digan si ustedes estuvieron frente a esa situación, si en algún momento desvalidaron sus sentimientos. A ver, los leo en el chat. Se dan cuenta la importancia de algo tan simple que aún siendo adultos lo hacemos. Ay, ya viene la compañera a quejarse. Ay, ya se va a quejar este niño. Claro que sí, a todos nos ha sucedido. ¿Y saben? Esto es parte fundamental de la educación sexual. Porque cuando yo aprendo desde muy pequeño a definir mis emociones, sé qué siento. Esto no me gusta, esto me incomoda, esto me hace sentir mal. Cuando yo tengo claro eso, yo me puedo expresar. Acuérdense lo que nos decía el video de Tere. Puedo pedir ayuda, puedo decir no, pero puedo decir no cuando tengo clara mi emoción. Pero si apenas el niño viene a contarme algo, ay, ya se va a quejar. No, no me hable tan. Ay, no, qué pereza. Usted siempre se queja. ¿Cómo le voy a brindar al niño la confianza para que pueda pedir ayuda? ¿Cómo le voy a permitir a él reconocer que lo que está sintiendo no es adecuado? Que tiene razón. Entonces, parte de la educación sexual empieza, 1, definiendo la corporalidad, permitiéndole conocerla. 2, permitiendo que encuentre sus emociones básicas. Estoy feliz, estoy contento, estoy triste, estoy angustiado, estoy aburrido. Y debe experimentarlas. Porque donde no me siento triste, no siento peligro, no siento angustia. Siguiente diapositiva, Manuel, por favor. Entonces, ya tenemos claro que los niños, después de que entienden la diferencia entre hombre y mujer, van a generarnos preguntas. ¿Cómo vienen los niños al mundo? ¿Por qué las niñas se ven diferente a nosotros? ¿Por qué los niños y las niñas no somos iguales? Es decir, empezó a entender que hay unas diferencias que le van a permitir reconocerse a él. Vamos a empezar a distinguir ahora entre culpas reales y culpas atribuidas. La culpa es un sentimiento que generalmente marca. Así seamos adultos. Cuando sentimos culpa en nosotros, no podemos desempeñarnos de la misma manera. Entonces ese sentimiento de culpa te carcome, te hace sentir incómodo, y todos en algún momento lo hemos experimentado. Pero yo les voy a poner un panorama claro. Con los niños debemos dejar claro qué es una culpa real y qué es una culpa atribuida. ¿Por qué debo distinguir? Porque esto le puede permitir al cuidador detectar que algo está mal en la vida de ese niño. Entonces, un ejemplo para que distingamos qué es una culpa real.
Una culpa real es cuando yo le digo, Pepito, no vas a jugar en la sala con ese balón. Es que hay una ventana y la puedes romper. Pero Pepito viene, patea el balón, rompe el vidrio como vemos en el dibujo. ¿Y qué pasó? ¿Será que Pepito tiene la culpa o no la tiene? Claro que Pepito la tiene. Esto es una culpa real. Hubo un acto, hubo una consecuencia y va a haber probablemente una corrección. Es una culpa real. Él lo hizo y tenemos una consecuencia. Pero ahora vamos a ver el otro panorama, una culpa atribuida. ¿Qué es una culpa atribuida? Y yo les aseguro que todos las hemos cargado en algún momento, inconscientemente. Una culpa atribuida es, por ejemplo, Alejandra recoge los juguetes. Ese panorama ya lo vimos con Daniela y la pastora Nancy explicando. Recoge los juguetes. Alejandra no los quiere recoger porque Alejandra está feliz jugando, siendo niña. Alejandra, si tú no recoges esos juguetes, yo me voy a poner muy furioso. El caso es que Alejandra no obedeció y la mamá se puso muy furiosa. La mamá coge un cable, le pega a Alejandra, la maltrata y después le dice, si ves a Alejandra lo que me haces hacer, esto es culpa tuya. Si tú hubieras obedecido a la primera, esto no hubiera sucedido. Realmente fue culpa de Alejandra. O yo le estoy descargando mi culpa, mi sentimiento. Yo pude haber gestionado mis emociones de otra manera. Y esto pues ocurre en todas las familias. Bueno, no sí, de pronto no sea muy común. A mí me parece que sí. Y ese adulto termina cargando al niño de una culpa que no le correspondía. Donde el niño tiene ¿qué? Un problema, me siento mal. Sí, ay, porque no hice caso. Esto me pasa porque no obedezco. Y sabían que acabamos inconscientemente como padres de preparar el terreno para que ese niño sea presa de un abusador, porque precisamente es así como los abusadores actúan. Es que eso te pasa por salir con faldas tan cortas. Es que es tu culpa por ser tan bonita. Es que eso te pasa por usar un escote. Eso te pasa por sentarte en mis piernas cuando era una niña pequeña. Entonces a lo que voy, debemos enseñar y nosotros como guardianes tener claro, hay culpas reales, pero hay culpas atribuidas. Y cuando un niño ha sido educado bajo el patrón de culpas atribuidas, va a ser presa fácil de un abusador. Porque precisamente es lo que él va a hacer. Él va a buscar la forma de hacer que ese niño se sienta culpable por algo que él está haciendo. ¿Sí? La mejor manera de prevenir, de evitar que nuestro niño, hijo, sea presa de ese abusador, es dándole esfuerzo, dedicación, tiempo. Lastimosamente, por la vida actual, muchos no tenemos mucho tiempo, pero el que tenga, inviértalo bien, en una aula de clase, en la iglesia, porque precisamente eso es lo que estamos haciendo, prender alertas para que no sean tierra fértil de abusadores, de todo lo del abuso sexual, un taller práctico para hacer todo lo de prevención de abuso sexual infantil. Esto va a ser fundamental para ustedes, su equipo de trabajo. ¿Listo? Después Danielita se lo suministrará. Siguiente diapositiva, Emanuel. Bueno, la siguiente diapositiva, ya vimos entonces la importancia de tener claras las culpas. Culpas reales, culpas atribuidas. Pero ahora vamos a ir con algo más que suele suceder con los abusadores, los secretos. A los niños les fascina desde que son pequeños que les cuenten secretos al oído. Cuando un bebé está empezando a hablar y uno le cuenta algo al oído, él se queda quietito. Le genera, ay, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están contando? Pero ¿sabían que los secretos tienen parte buena y parte mala? En todo lugar nos enseñan sobre los deberes, sobre los derechos, y a los niños hay que dejarles claro a qué tienen derecho, pero también a qué se comprometen. Muchas veces
creemos que el niño no va a entender su deber o no va a entender su derecho, ¿sí? Pero cuando el niño tiene claro su panorama, mira, tú tienes derecho a expresar lo que no te gusta, tú tienes derecho a decir si no te gusta ese abrazo de esa persona, ¿sí? El niño puede identificar si a él lo están atacando, el niño puede identificar si está siendo o no vulnerable. Resulta que a los niños hay que enseñarlos a guardar secretos. Pero ¿hasta qué edad estarán preparados los niños para empezar a guardar secretos? Porque normalmente un abusador actúa bajo esa estrategia. Vamos a tener un secreto entre tú y yo. Esto que está pasando va a ser solo de los dos. Entonces, yo, como cuidador, debo enseñarle al niño que hay secretos buenos y que hay secretos malos. ¿Cómo le voy a explicar a un niño eso? Si un secreto es un secreto. Resulta que los secretos buenos son los que me generan a mí alegría, emoción, mientras que un secreto malo me genera tristeza, me genera angustia. Entonces, si yo le explico al niño, mira, la tía está en embarazo, pero la tía no quiere que le contemos a nadie hasta la noche de Navidad. ¿Esto sería un secreto bueno? Claro que sí, porque está generando felicidad en la tía, felicidad en nosotros, y en la noche de Navidad va a ser público. Todos nos vamos a poner contentos porque la tía por fin va a ser mamá. O vamos a celebrarle el cumpleaños a tu hermanito. Le vamos a dar una sorpresa. Vamos a comprar este pastel, no le vamos a decir. ¿Tu hermanito va a ser feliz con eso? Claro. Entonces ese secreto va a ser un secreto bueno. Pero también tengo que enseñarle al niño que hay secretos que no son buenos y que hay cosas que no se pueden ocultar. Entonces, si ese secreto te genera tristeza, no es un secreto bueno. Y eso hay que tenerlo claro. Por eso es la importancia que el niño antes haya aprendido a identificar sus emociones. Porque es que no sé ni qué tengo, pues ¿cómo vamos a saber si el secreto es bueno o es malo? Si me afecta o me perjudica. Entonces, el niño le voy a decir, mira, en el salón nos vamos a robar este columpio, pero no le vamos a contar a nadie. Y luego vemos al otro compañerito buscando el color. ¿Eso qué me está generando a mí? ¿Tristeza o angustia? Estoy volviendo al niño cómplice de mí. Por eso la importancia de no generar una culpa. ¿Sí me entienden? Una culpa atribuida. Porque en cierta medida, cuando lo vuelvo cómplice, le estoy dando una culpa atribuida. Y el niño entonces piensa que es normal quedarse callado. Y ahí nuevamente volvimos a ser presas de un abusador. Le dejamos el terreno fácil para que llegue y lo envuelva. Porque el niño nunca pudo identificar si los secretos eran buenos o eran malos. Si le generaban tristeza o le generaban angustia. Vamos con la siguiente diapositiva. Hay algunos temas sobre sexualidad, por favor, en la siguiente, que debemos tener claros que van acorde a nuestra edad. Obviamente, yo no le voy a hablar a un niño de 18 meses sobre secretos buenos o secretos malos, pero sí puedo enseñar desde que empieza a tener un poco de conciencia que hay un nombre apropiado para cada cosa. En este momento le voy a pedir a alguno de los participantes que nos ayude a ir leyendo y vamos explicando a medida que lee. Entonces acá tenemos un cuadrito por edades, acorde a la edad y a los temas que yo puedo tratar en sexualidad con un niño. Obviamente no es la misma forma en la que yo le hablo a un niño de 1 año o 2, primera infancia, a lo que le voy a hablar a un adolescente. Probablemente ya estaba rodeado de un entorno mucho más difícil. Pero es importante que nosotros cuando demos las pautas las demos claras y precisas y acordes a la edad. Entonces, ¿quién me ayuda por allí leyendo? Elizabeth, Marcela, Carla. Yo, si quieres, te ayudo. Ah, bueno, Elizabeth, ¿quién me habla por allí? Lady, Lady. Ah, bueno, Tu compañera. ¿Y vas a leer? Claro Ok. que sí.
Listo. Entonces, a los 18 meses, ¿no? Vamos ahí. Sí. Ok. Los 18 meses, enseñar a los niños los nombres apropiados de las diferentes partes del cuerpo. Era lo que veníamos viendo. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y aunque nos parezca increíble, un niño de 18 meses ya entiende que es su pene, porque va a empezar a controlar esfínteres. Entonces vamos al baño y con tu penecito hace chichi. Tu pene hace chichi. Pero no es mi florecita, mi galletica, mi cosita. Desde ahí, cuando yo le estoy dando a él un mensaje claro, puedo decirle perfectamente, como hablaba la pastora Nancy, es que no te puede tocar, no, nadie te puede tocar en tu pene. Claro el mensaje, pero nadie te puede tocar. Entonces, imagínense que vino la profesora y me tocó la cabeza y yo al otro día llego, mamá, es que la profesora me tocó. ¿Te tocó? Y va la mamá y arma un despelote en el colegio. ¿Cómo así que la profesora te tocó? Ah, me tocó la cabeza. ¿Me entienden? Porque hay que hablar en un lenguaje claro y preciso. ¿Qué más, Ley? Bueno, de 3 a 5 años, enseñar que todos tenemos partes privadas del cuerpo. ¿Cuáles son y cómo decir no a los toques no deseados? Responder a preguntas también sobre sexo de una manera simple. Imagínense, un niño de 3 a 5 años empieza a ir al jardín, empieza a foguearse con otros, todos diferentes, educados en lugares diferentes, en casas diferentes. Pero debemos empezar a enseñarle que la zona que cubre el vestido de baño, aunque nos parece ilógico, son partes privadas que nadie debe tocar. Entonces, esta parte es solo tuya. Esta parte nadie la puede tocar si papá o mamá no están ahí, o el cuidador que está a cargo de mí. Ya van a empezar a preguntar, mamá, ¿cómo entró ese bebé al estómago de mi tía? ¡Ah! Ese bebé, ¿cómo llegó ahí? Y es ahí donde yo no puedo salir con la florecita y la cigüeñita. No, yo tengo que ser claro y preciso en un lenguaje adecuado. Obviamente, acorde a la edad del pequeño. Ok, de 5 a 8 años, explicar distintos tipos de toques físicos. ¿Cuál es la diferencia en ser tocado en una parte privada, que es la que hablabas cubierta por un traje de baño, y otro tipo de cariño? Animar a los niños a contar situaciones que le hayan causado temor o sentimientos raros. ¿Ok? Miren lo que hablábamos ahora del ejemplo del colegio. Me tocó, ¿pero dónde te tocó? A la cabeza. Y la mamá ya fue, puso demanda, se quejó en la secretaría, claro, porque todos nos alarmamos ante un posible abuso. Pero cuando yo le enseño a mi hijo que es que hay un toque que no se debe hacer, y la forma más clara es ponerle un vestidito de baño y explicarle, mira, en esta zona nadie te debe tocar. Esa zona es tuya, es privada. ¿Sí? Ay, es que mi abuelita bañándome. Ah, ok, ¿cómo te tocó? No, me antojaba. Ok, enseñarle la diferencia. Porque si el niño tiene claro eso, el niño va a poder venir a mí, ser claro y contarme y yo voy a poder tomar herramientas. Pero cuando me dice me tocó y voy a ir a la cabeza, pues realmente prendimos una alarma que no era necesaria. Que doy gracias al niño porque me contó. Claro que sí, porque se está gestionando lo que decía Tere. Gritó, habló, pidió ayuda. Pero si yo no le he identificado y no le he creado al niño la necesidad de ser claro, mira, hay zonas que no se tocan. ¿Listo? Siguiente. Emma, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, esto básicamente que veíamos era para la primera infancia. Ya estamos hablando de 18 meses a 8 añitos. Ya un niño de 8 años tiene un entendimiento mucho más amplio. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer con los más grandes. Porque aunque nos mostraban las estadísticas, el riesgo mayor está inferior a los 12 años, no quiere decir que el de 12 años no esté expuesto. El de 14, el de 17. Entonces vamos a ver cómo enfatizar con los niños de 8 a 12 años. Ok, enfatizar la seguridad personal dando ejemplos. ¿Cuáles son los lugares de riesgo? Estando solo en un centro comercial, yendo por la calle en la noche, lugares solitarios, etc. Explicar lo que son normas aceptables en cuanto a la sexualidad y su edad. Ok, entonces aquí ya tenemos unos niños en etapa escolar que van solitos al colegio, que van solitos al baño. Entonces es ahí donde yo, como cuidador, tengo que ser claro. Por favor, cierra la puerta del baño cuando vayas. Esa es una norma simple.
Y hay niños que entran y la puerta está abierta y quedan expuestos a que cualquiera pueda entrar, mirarlos, tocarlos. Eso es una norma tan simple. A mantener su pantalón en el lugar que va, que no se baje, que no se vea su boxer. Son cosas básicas, pero yo empiezo a crearle a él corporalidad y hacerle entender que la seguridad también es parte de él. Es el quien tiene que empezar a cuidarse, a moverse, a decir no, no está bien, sí está bien. También a tomar normas de no salir de noche, a no estar solo, a no exponerse con personas desconocidas. De 13 a 18 años, de Bien, de 13 a 18 años. Reenfatizar la seguridad personal y lugares de peligros específicos a esta edad. Cumpleaños, Ok. grupos callejeros, etcétera. Hay que hablar en forma abierta a la hora de violencia sexual, enfermedades y embarazo, además de desvitalizar los mitos. Ok, aquí ya tenemos unos adolescentes con ganas de salir, socializar, querer comerse el mundo. Precisamente tenemos una de las tasas de embarazo infantil más altas y están en esta edad promedio, de 13 a 18 años. Entonces aquí ya hemos hecho una tarea. Si no la hemos hecho, es el momento de empezar a hacerla con mucha más claridad. Ya aquí no está la abejita, ni la florecita, ni la cigüeña, sino ser claros y precisos. Enseñarle que hay lugares donde va a correr peligro, que hay formas de vestirse que la van a exponer, que lamentablemente no podemos eliminar los abusadores sexuales del mundo, están ahí. Y yo tengo que enseñarle a esa persona barreras claras para que se pueda cuidar. También enseñarle cuáles son las alarmas de abuso sexual, que no es normal que un compañero te esté abrazando, que no es normal que alguien te acompañe al baño. Y esas claras, ya en esa edad pueden levantar una voz de alarma, pero definitivamente que el abusador no pueda coger presa fácil a estos chicos de esta edad. Siguiente diapositiva. Gracias, Lee. Hay dos pautas importantes que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Amor y empatía. Estas pautas importantes me van a permitir a mí poderle dar al niño en la educación sexual unas herramientas claras. ¿Por qué el amor y la empatía? Porque cuando yo, primeramente, tengo sensibilidad, me pongo en el lugar del otro y entiendo que Dios me ha dado a mí un talento para ayudar al otro, voy a estar atento a lo que pueda ocurrir. Entonces, tengo que capacitarme como cuidador, tengo que estar atento para poder ayudar al chico. Entonces, pautas importantes, amor y empatía. Primeramente, buscar del Señor. Pidámosle que nos dote, que nos dé la capacidad, la sensibilidad para estar atento cuando somos cuidadores de niños en la iglesia, en el colegio, en el trabajo, para detectar alarmas si noto que un niño se aísla, ha cambiado su actitud. ¿Sí? Entonces es importante orar para que el Señor nos dé amor y empatía. Segundo, a potencializar el autoestima. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Muchas veces creemos que el autoestima no es importante, que yo no tengo que fortalecer al niño, que yo no tengo que darle a él la capacidad de entender lo que está ocurriendo. Pero él, si se reconoce, si conoce su corporalidad, si entiende lo que pasa en su vida, ese niño va a poder levantar las alarmas que decía Tere. Gritar, decir no, pedir ayuda. Vamos a ver un video muy claro donde nos muestra cómo las pautas de prevención seguidas al pie de la letra funcionan. Y nos pueden presentar a nosotros una alarma y entender cómo funciona un abusador. ¿Listo? Esto es clave para que entendamos todo lo del abuso sexual e infantil y tomar alerta.